Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Termoquímica Virtual. Vamos a continuar con el capítulo o subcapítulo de equilibrio líquido-vapor y ahora nos vamos a ir un poco a, una vez que ya hemos revisado cómo determinar cuando existe división de fases o no, con la construcción del espectro de estabilidad utilizando la curva de energía libre de Gibbs. Además de eso vimos cuando existía la formación de fases cómo determinamos cada una de las fases, las composiciones, utilizando el criterio de equilibrio y también algebraica o también gráficamente a través del mismo gráfico de la energía libre de Gibbs. Hoy día vamos a ir un poco más allá y vamos a ver, cuál es el efecto que tiene la temperatura en todo esto. Hasta el momento hemos dejado la temperatura y la presión fija, hemos jugado solo con la composición. Recuerden los gráficos de energía libre de Gibbs versus composición. Por lo tanto, la única variable que hemos tenido, ¿no es cierto?, moviéndose es justamente la composición. Por lo tanto, para introducir cómo la temperatura afecta, cómo entenderlo cómo afecta, tenemos que hacer una nube del recuerdo, que nos vamos a ir un poquito hacia atrás para ver cómo era el efecto que las variables tenían en los sistemas líquidos. Entonces, estamos aquí en una nube de recuerdos, lo vimos un par de capítulos atrás, y recordemos de las variables que tenemos presentes, ¿no es cierto?, que son presión, temperatura y el mezclamiento que se denota a través de la composición. En el caso de los sistemas líquidos, llegamos a la conclusión de que el orden en el cual afectan, el que mayor afecta es la composición, es el número 1. Es el mezclamiento propiamente tal el que más afecta el comportamiento de los líquidos, el que más desvía de la idealidad. En segunda instancia aparecía la temperatura y en último lugar era la presión. Recuerdan que en los gases era totalmente al contrario, era la presión la mayor, ¿no es cierto?, y la composición era la que menos influenciaba. En el caso de los líquidos es el mezclamiento el más potente y en segundo lugar es la temperatura. La presión, por lo general, afecta muy, pero muy poco al comportamiento de los líquidos. Es por eso que el supuesto de líquidos incompresibles es bastante bien aceptado. Por lo tanto, debemos entender ahora cómo la temperatura afecta a los líquidos, cuál es la lógica, ¿no es cierto? Si tengo la temperatura ya, ¿no es cierto?, que es, estamos analizando la temperatura, cómo afecta el comportamiento del líquido, y lo que habíamos analizado es que si yo tengo mayor temperatura, vamos a poner aquí mayor temperatura, lo que tengo es un líquido en el cual las moléculas empiezan, ¿no es cierto?, a movilizarse cada vez más rápidos y tienden a alejarse unas de otras. Por lo tanto, la interacción disminuye y eso significa que el líquido tiende a ser más ideal. Por otro lado, ¿no es cierto?, menor temperatura significa menor distancia, el líquido tiende, ¿no es cierto?, a contraerse y la interacción empieza a aumentar. Por lo tanto, tengo en general menos idealidad. Y esto complementa, ¿no es cierto?, la burbuja del recuerdo del capítulo, me parece que es el capítulo inmediatamente anterior, el capítulo 3. De esta forma, podemos abarcar o meternos directamente en el equilibrio líquido-líquido. Y veamos cómo se refleja esto rápidamente. Y visualicemos gráficamente porque es lo más, digamos, fácil de entender. Y la gráfica que estábamos utilizando para visualizar la formación de fases líquidas o el equilibrio líquido-líquido es la curva de la energía libre de Gibbs en función de la composición, en este caso de compuesto 1, en un sistema binario. Y teníamos ciertamente, ¿no es cierto?, una cosa tal cual así, en el cual
Sabíamos por la presencia de puntos de inflexión, inflexión 1, inflexión 2, que el sistema presenta formación de fases. ¿Ya? Hay un espectro de estabilidad donde entre estos dos puntos de inflexión, por el hecho de ser una curva cóncava o convexa, ya se me olvidó, pero por el hecho de tener una segunda derivada que resulta ser mayor que cero, no se cumple el criterio de equilibrio. Entre estos dos puntos tengo la formación de dos fases. Pero esta gráfica está construida a una temperatura fija, que voy a colocar a la temperatura, le voy a colocar temperatura T1. ¿Qué pasa si yo aumento la temperatura? Si yo aumento la temperatura, de acuerdo a este análisis, voy a tender a tener tender a una mezcla más ideal. Y si tiendo a una mezcla más ideal, entonces lo más probable, si me voy al extremo de una mezcla totalmente ideal, obviamente una mezcla de esa naturaleza no presenta formación de fases. Por lo tanto, voy a tener un extremo en el cual no hay puntos de inflexión. Y esta es una mezcla muy cercana a la idealidad. Por lo tanto, si yo empiezo a aumentar la temperatura a una temperatura T2, lo que va a pasar es que estos puntos de inflexión, el rango en el cual se generan dos fases, va a empezar a disminuir. Por lo tanto, va a ser algo así. Y aquí los puntos de inflexión estarán tal vez por acá. Hasta que, ¿no es cierto?, llega a un momento en que dejan de existir puntos de inflexión o existe solo un punto. Por lo tanto, esta será una temperatura T2 y esta será una temperatura T3. ¿Y qué pasa si empiezo a enfriar la mezcla original a temperatura T1? Lo que va a pasar, de acuerdo a esto, es que la mezcla es menos ideal. Por lo tanto, lo que va a pasar es que la mezcla que presenta formación de fase entre estos dos puntos de inflexión, el rango se va a empezar a incrementar, porque la mezcla es cada vez menos ideal. Por lo tanto, voy a tener, ¿no es cierto?, puntos de inflexión cada vez más separados. Acá y acá. Y esta será temperatura T0. Entonces, lo que tengo acá, ¿no es cierto?, es que T3 resulta ser mayor que T2, mayor que T1 y mayor que T0. Y lo que tengo, si ustedes unen esos puntos, es que se empieza a formar una figura bastante bien definida. Si yo traslado esto a un gráfico de temperatura versus composición, en vez de graficar la energía libre de Gibbs, coloco la temperatura y voy trasladando estos puntos acá. Si grafico la temperatura T0, si grafico la temperatura T1, la temperatura T2 y la temperatura T3, lo que voy a tener van a ser un punto por acá, un punto por acá, un punto por acá, un punto por acá. Y lo que se forma es lo que se llama, voy a colgar este punto tal vez un poco más abajo, ahí, lo que se llama una campana de fases. ¿Y qué significa eso? Que dentro de la campana lo que tengo son dos fases líquidas. Y sobre la campana lo que tengo es una fase líquida. Esta es una forma bastante común de representación de equilibrio líquido-líquido en sistemas binarios y se encuentra mucho en la bibliografía. Vamos a ver después, en la próxima sesión virtual, algunos ejemplos de esto.
vamos a graficar nuevamente y vamos a poder ver ahora solo, ¿no es cierto?, el gráfico de temperatura versus composición en un sistema binario. Y lo que tengo es la campana de fases, donde tengo dos fases líquidas y una fase líquida. Por lo tanto, si me encuentro a una composición cualquiera por acá, por ejemplo 0,3, y a una temperatura T0, esto me indica que el sistema está estable en una sola fase, es decir, una mezcla homogénea. Pero sin embargo, si enfrío esta mezcla, lo que va a pasar es que hasta una temperatura T1, es que el sistema se va a dividir en fases. Y esto por efecto de la temperatura. ¿Qué pasa si tengo un gráfico de temperatura, pero ahora en una escala mayor de temperatura? Mucho más grande. Si tengo un sistema que es poco ideal, sistema líquido poco ideal, en el cual existe formación de fases, el gráfico de temperatura va a mostrar la campana de fases tal cual está acá. Pero si yo empiezo a aumentar la temperatura, en algún momento aparecerá el equilibrio líquido-vapor. Algo como este. Es como un conejo malhumorado. Es decir, conejo, ¿no es cierto?, la cara de poco humor. Lo que voy a tener arriba, ¿no es cierto?, es la fase vapor. Aquí voy a tener líquido, una fase. Aquí voy a tener dos fases líquidas. Y aquí tengo, ¿no es cierto?, el equilibrio de líquido más vapor y líquido más vapor. Y esto es el espectro de equilibrio de fases, ¿no es cierto?, en función de la temperatura. Si uno tal vez graficara más abajo, en algún momento aparecería el equilibrio entre el líquido y el sólido que se produce. Este es el diagrama bastante común de encontrar en la mayoría de los compuestos o sistemas que son poco ideales. Pero existen algunos muy particulares en los cuales estas dos líneas de fases se chocan y empezamos a obtener cosas como esta: temperatura, composición. Y puedo tener un choque entre la campana de fases y la curva o las curvas de equilibrio líquido-vapor. Lo que voy a tener, lo voy a dibujar. Ahí está la campana de fases y por otro lado tengo el equilibrio líquido-vapor que choca de esta forma. Y en la práctica, esta intersección de equilibrios se traduce en algo como esto. La campana subsiste en sus patas inferiores. Las hojas del equilibrio líquido-vapor también subsisten, pero aquí entre medio de la intersección, esto se transforma en algo como esto. Y lo que tengo acá, ¿no es cierto?, es la combinación del equilibrio líquido-vapor con el equilibrio líquido-líquido. Acá tengo la fase vapor, aquí tengo el equilibrio entre el líquido y el vapor. Dentro de las piernas que corresponden a la campana, a lo que es remanente de la campana de dos fases, tengo dos fases líquidas. Y aquí tengo una fase líquida y una sola fase líquida. Lo interesante es que aquí aparece un punto novedoso.
este punto que está aquí, que voy a llamar T, es un punto en el cual coexisten tres fases. Es un punto triple. Coexisten las dos fases líquidas que están acá con una fase vapor. T es el punto triple de un sistema binario y en él coexisten una fase líquida, dos fases líquidas que corresponden al equilibrio líquido-líquido y una fase vapor. Por lo tanto, si yo quiero determinar este punto, tendré que aplicar el criterio de equilibrio para tres fases. La fase líquida alfa, la fase líquida beta y la fase vapor. Si yo aplico el criterio de equilibrio en T, lo que voy a obtener, ¿no es cierto?, es que el potencial químico del compuesto I en la fase vapor tendrá que ser igual al potencial químico del compuesto I en la fase líquida alfa e igual al potencial químico del compuesto I en la fase líquida beta. Y con todas las interpretaciones que conocemos, y ustedes ya vieron cómo desarrollamos la fugacidad para el caso de fases líquidas, para el caso de fases gas. Por lo tanto, la resolución de esto es una combinación total entre resolver un equilibrio del líquido-líquido y del líquido-vapor. Lo que viene ahora es visualizar gráficamente algunos ejemplos respecto a esto. Nos vemos.